Si te gustan las historias profundas que revelan la benevolencia de Cristo y la redención del hombre, has llegado al lugar correcto. Hoy vamos a hablar sobre el apóstol Pablo y seremos testigos de un ejemplo de fe pocas veces visto en la historia de la humanidad. Al final, te ayudaremos a responder una pregunta de suma importancia que quizás ya te hayas hecho. ¿Puede un pecador alcanzar las puertas del cielo? Pero antes de todo, si has llegado aquí de paracaídas, seas muy bienvenido. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Estos vídeos requieren mucha investigación y al gustarte, garantizas que más trabajos como este sean realizados. Vamos al vídeo de hoy. Mientras algunos juran conocer la historia del apóstol Pablo y muchos estudiosos discuten sobre su importancia, un detalle permanece inalterable. Pablo es un ejemplo del perdón divino y un recordatorio de cómo somos capaces de reestructurar nuestras vidas cuando optamos por seguir en la dirección correcta. Es un ejemplo de cómo somos imperfectos y a pesar de esas imperfecciones, somos capaces de superar el camino que hemos recorrido y elegir una ruta totalmente nueva. ¿Crees que un verdugo del pueblo de Dios puede convertirse en uno de sus mayores representantes? Necesitas conocer más sobre el apóstol Pablo y su valiente vida. Pablo nació en Tarso, en Cilicia. Para entender mejor el ambiente cultural del que formaba parte Pablo, vamos a hacer una breve visita a esta ciudad. Conocida popularmente como la ciudad del apóstol, Tarso es mencionada varias veces en la Biblia, despertando curiosidad y admiración. Hay al menos varias referencias directas al lugar. Fue el propio Pablo quien la mencionó en dos pasajes distintos, en Hechos 21, 39 y Hechos 22, 3. Muestra los fragmentos. Pero Pablo le dijo: «En verdad soy un hombre judío, ciudadano de Tarso, una ciudad no poco célebre en Cilicia. Te ruego, sin embargo, que me permitas hablar al pueblo». Hechos 21, 39. En cuanto a mí, soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, y en esta ciudad criado a los pies de Gamaliel, instruido conforme a la verdad de la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como todos vosotros hoy. Hechos 22, 3. ¿Pero dónde se encuentra exactamente esta ciudad? Esta pregunta no es ningún misterio. Está ubicada en Cilicia, como el propio Pablo reveló. Se extiende a una distancia considerable del mar Mediterráneo, concentrándose en una porción de tierra a 26 metros sobre el nivel del mar. Hoy en día, si caminas por estas tierras bíblicas, pisarás la región sur de Turquía. Durante el Imperio Romano, esta ciudad fue celebrada por su ruta comercial y su crecimiento poblacional, financiero e intelectual. Tarso, a lo largo de la historia, divide opiniones. Si por un lado los historiadores encuentran dificultad en establecer con exactitud cuándo surgió la ciudad, su historia recorre diferentes épocas y pasajes en la historia y en la Biblia, revelando su complejidad, belleza y a veces simplicidad. Es en esta ciudad donde nace Pablo e inicia su recorrido, siendo este el único punto de acuerdo entre los estudiosos. Nuevamente, hay mucha especulación sobre su infancia. Algunos defienden que Pablo pasó toda su infancia en la ciudad hasta partir hacia Jerusalén en la vida adulta, mientras que algunos estudios afirman que Pablo pasó buena parte de su infancia en Jerusalén, aunque nació en Tarso. Si recorres las páginas de las Sagradas Escrituras, verás que hay una escasez de información sobre el paradero de Pablo antes de su primera aparición como un perseguidor acérrimo de los cristianos, como revela el esclarecedor Hechos de los Apóstoles. Pablo tenía una riqueza cultural envidiable y demostraba un dominio eximio de los preceptos de la escuela judía en Jerusalén bajo la tutela del famoso rabino Gamaliel. Su rectitud y su completo fascinación por las leyes lo destacaron rápidamente. Cuanto más famoso se volvía y más se entrelazaba en la sociedad como un ciudadano romano, disfrutando de los derechos y sometiéndose a los deberes exigidos, Pablo recibió una tarea onerosa: perseguir al pueblo de Dios. Paralelamente a los nuevos designios de Pablo, algunos cambios estaban ocurriendo en Jerusalén. El cristianismo se expandía como nunca, arrastrando a una multitud de fieles, cuya marcha constante y aparentemente imparable
preocupaba demasiado a Pablo. El pueblo eligió, con cierto alivio, a Jesús como el Mesías que tanto esperaban. Tras la muerte de Esteban, el primer diácono en reconocer a Jesús como el Mesías, Pablo se convirtió en un perseguidor de los cristianos, pues gozaba de prestigio, derechos y poderes para ello. Como miembro prominente del Sanedrín, se volvió a favor de la persecución y muerte de ese pueblo. Su odio lo corrompía tanto que en Hechos 9, uno reveló que respiraba amenazas de muerte contra todos los discípulos del Señor. Pablo, no satisfecho con la persecución cada vez más violenta, exigió que, a través de cartas, las sinagogas de Damasco denunciaran a cualquier seguidor del Señor para que fueran arrestados y juzgados en Jerusalén. Comenzó a perseguir a las iglesias de Dios con violencia, en busca de hombres o mujeres que siguieran el camino que consideraba equivocado y que herían las leyes que creía proteger. Aunque toda la educación de Pablo había sido ejemplar y su formidable dominio de las leyes había sido el más correcto, había de manera literal una ceguera que le impedía ver toda la maldad que propagaba. ¿Quieres saber cómo ese mismo Pablo se convirtió en uno de los apóstoles del Señor? Cada vez más dominado por una inagotable sed de sangre, Pablo partió rumbo a Damasco, cuando avistó una luz fuerte que irradiaba del cielo, abarcándolo por completo. Con la exposición a la luz, Pablo cayó al suelo y, aún aturdido, escuchó una voz profunda que le preguntaba: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Hechos 9, 4. Pablo estaba incrédulo y solo pudo preguntar quién era el dueño de esa voz, cuando ella repentinamente le respondió: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Hechos 9, 5. Aún aturdido recibe la única orden de Jesús: entrar en la ciudad y esperar a alguien en Damasco que sería capaz de guiarlo hacia una nueva dirección a partir de ese momento. Pablo entonces se levanta, pero se da cuenta de que ya no ve. Pero ¿cómo podría ser que Pablo, un perseguidor del pueblo de Jesús, alguien que ahora tenía una misión divina y un papel que desempeñar en el ministerio de Cristo? Tal vez sea uno de esos milagros o un misterio que solo a él le corresponde entender, pero lo que podemos afirmar es que Pablo jamás fue el mismo después de ese día. Con la ayuda de los miembros de su comitiva que presenciaron todo en silencio, Pablo se levantó y continuó el corto camino. Llegando a Damasco, esperó pacientemente por 3 días. Su visión estaba completamente comprometida y aún no se había recuperado de la experiencia. No comió ni bebió durante ese periodo. Del otro lado de Damasco, un discípulo llamado Ananías vivió una aparición similar a través de una visión. El Señor le pidió que fuera a un lugar determinado y buscara a un hombre de Tarso llamado Saulo. El hombre, en su infinita devoción, cuestiona al Señor sobre la maldad de Pablo y su persecución a aquellos que invocan su nombre, pero el Señor reafirma la importancia de Pablo como instrumento para propagar su palabra ante el pueblo de Israel. Fue Ananías quien curó a Pablo de la ceguera que lo afligía y lo bautizó, como revela Hechos 9, 11 a 16. Esto revela que, aunque Pablo no sea uno de los 12 discípulos, su importancia era tan tremenda que el propio Señor tenía un plan escrito, garantizado y deseado para él. Su importancia era indiscutible. Otro punto relevante en la conversión de Pablo es que él jamás cuestiona el llamado de Cristo. Por el contrario, sigue piadosamente su recomendación, a pesar de la ceguera. Entra a la ciudad y espera pacientemente durante 3 días. Durante ese período, cambia drásticamente su manera de actuar, enseñando el Evangelio al pueblo que juró perseguir. Pablo también pasa a renunciar a vestimentas y alimentos para orar y dedicar sus días a los intereses del Señor. Como alguien que veía a Jesús como un impostor, lo reconoció como Hijo de Dios tan rápidamente. ¿Es esta la prueba irrefutable de que Dios escribe derecho por líneas torcidas? Tras su conversión, Pablo partió hacia sus famosas misiones. Primero fue al encuentro del pueblo que vivía en Arabia. Pasó largos 3 años en la región. Durante su estancia, es probable que haya reflexionado sobre los nuevos rumbos de su vida y sobre el peso que necesitaba cargar para cumplir los planes orquestados por el Señor. Al volver a Damasco,
ciudad donde todo había comenzado, Pablo predica el Evangelio con la misma ferocidad que usaba en sus persecuciones, pero pronto necesitó huir de los judíos rumbo a Jerusalén, que tanto conocía. Por cortas 3 semanas en la región, Pablo continuó su peregrinación y propagaba diariamente el Evangelio, teniendo que huir una vez más ante las persecuciones que estaba sufriendo. Parecía imposible permanecer por mucho tiempo en un mismo lugar. Percibiendo que el camino sería largo y lleno de senderos sinuosos, Pablo decide regresar al seno, su ciudad natal, Tarso. Permaneció allí hasta ser llamado por Bernabé, un discípulo que acababa de llegar a Antioquía. Fue el momento de mayor producción oral de su trabajo misionero, postulando las enseñanzas de Cristo, presentando los ideales y pensamientos cristianos. Fue en este momento de pura efervescencia del Evangelio que los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos, como relata Hechos 11, 26. Pablo así inicia el capítulo más esperado de su vida, el momento para el cual nació. Fue desde la iglesia de Antioquía que partieron los primeros misioneros, realizando el trabajo ordenado por Dios. Estos viajes fueron demasiado fructíferos y a cada nueva región convertida avanzaban un poco más. Pablo y Bernabé continuaron la peregrinación por largos kilómetros, pasando por tierras distantes, alimentando al pueblo con la palabra de Dios, construyendo iglesias y convirtiendo nuevos miembros. Regresaron a Antioquía, aprovechando la ocasión para reafirmar las doctrinas y fortalecer la fe de los convertidos. Durante bastante tiempo, allí en esa ciudad descansó. Su importancia era inmensurable, pero había una inquietud en Pablo, y así fue como realizó su segunda viaje misionero. Esta vez, revisó las iglesias que ayudó a levantar en Asia. Tal era su devoción, quería ir más allá y descubrir regiones aún inexploradas, pero fue afectado por alguna enfermedad que le impidió seguir por un viaje extenuante. Mientras permanecía esperando una señal de Dios sobre cuál sería su próximo paso, Pablo tuvo una visión. En ella un hombre de Macedonia lo llamaba por ayuda. No tardó mucho para que fuera rumbo a Macedonia a iniciar otro capítulo de su historia. Predicó el Evangelio a los 4 vientos y fundó iglesias. En su paso por Corinto, produjo las 2 famosas cartas apostólicas dirigidas a la iglesia de Tesalónica, la tercera viaje misionera de Pablo. Durante 3 años, Pablo se dedicó a su tercera viaje misionera, un trabajo agotador, pero enormemente gratificante. A esas alturas, Pablo ya había ayudado a propagar la palabra del Señor por una extensión impresionante. En Éfeso, por ejemplo, la predicación era formidable. Existía espacio para que su voz resonara y fuera amplificada por el pueblo que descubría cada vez más sobre el Señor y sus promesas. Fue en ese suelo fértil donde Pablo escribió la primera epístola a los Corintios, iniciando una serie consagrada de epístolas que aún produciría durante esos meses. Al final de su viaje, decidió visitar Jerusalén, lugar en el que casi fue asesinado por una multitud. Salvado bajo fuerte protesta, Pablo fue arrestado y así permaneció por largos 2 años hasta ser convocado para un juicio. ¿Recuerdas los privilegios de un ciudadano romano? Uno de ellos era ser juzgado por el emperador. Su ida a Roma fue inmediata y turbulenta. Llegando allí, tuvo el derecho a una residencia concedida, pues sería una infracción de las leyes vigentes que un romano fuera encarcelado sin pasar por el debido juicio. Su castigo fue permanecer bajo fuerte vigilancia en Roma. A pesar de ser vigilado todo el tiempo, Pablo logró convertir a la mayoría de los soldados que formaban parte de la Guardia Militar, quienes cambiaban de turno y apreciaban su conocimiento sobre el Evangelio. Su presencia era una consagración del pueblo cristiano, y no tardó mucho para que fuera visitado por la población local, tanto judíos como gentiles. Su arresto domiciliario, por así decirlo, había terminado, y Pablo no descansó. Partió rumbo a lo desconocido con su misión de toda una vida. Hay evidencias robustas de que visitó Europa occidental y oriental, y escribió otra porción de epístolas que conoceremos más a fondo ahora, las epístolas de Pablo. Las epístolas de Pablo comprenden una parte significativa del Nuevo Testamento
y son esenciales para la fe cristiana que él defendía. En sus cartas, Pablo aborda una variedad de temas, ofreciendo orientación e instrucción para las comunidades cristianas que él ayudó a fundar. En cada lugar, depositaba una semilla que florecía y fortalecía los cimientos que ayudó a construir. Antes que nada, las epístolas de Pablo apelan mucho al papel de la fe. Pablo enseña que la salvación no cuesta nada más que, a través de la fe, reconocer en Jesucristo su único Salvador. Solo existe un camino, una misma entrada. Sería, de esta forma, Cristo nuestro Redentor e instrumento para nuestra reconciliación con Dios. Pablo aborda cuestiones éticas y prácticas enfrentadas por las comunidades cristianas que fundó. Proporciona orientaciones sobre cómo vivir una vida que honre a Dios y promueva la unidad y el amor entre los creyentes. Sus cartas a los Corintios, por ejemplo, tratan cuestiones como divisiones en la Iglesia y recomendaciones para superar las adversidades mundanas. Otro tema prominente en las epístolas de Pablo es la importancia de la comunión. Destaca la necesidad de que los creyentes se apoyen mutuamente. Pablo frecuentemente expresa su gratitud por las comunidades cristianas y anima a los creyentes a trabajar juntos para propagar el Evangelio que ayudó a esparcir. Sus cartas están llenas de sabiduría práctica para enfrentar los desafíos de la vida cristiana en aquel entonces y hoy en día. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia, no se vanagloria, no se envanece, no actúa de manera indecorosa, no busca su propio interés, no se irrita, no guarda rencor, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Corintios 13, 4-7. Estos no son solo alegatos abstractos. Algunos de estos documentos permanecen físicamente conservados en su condición original hasta hoy. Sus epístolas son monumentos de la fe cristiana. Solo en el fragmento que han escuchado ahora, Pablo logra describir las características del amor cristiano, enfatizando su naturaleza profunda, humilde y altruista. Comienza afirmando que el amor es paciente, resaltando la capacidad de soportar dificultades y pruebas con calma y profunda claridad. Esta paciencia es como un don destinado a aquellos que no esperaban nada a cambio de las buenas acciones que distribuyen. Pablo continúa su descripción del amor, afirmando que no tiene envidia, revelando que el amor experimentado en Cristo no es celoso, que se revitaliza en la felicidad del otro, sin orgullo o mezquindad, nada posesivo. Además, afirma que el amor no actúa de manera indecorosa, es decir, no actúa de forma grosera o arbitraria, no busca sus propios intereses, sino que se preocupa solo por los intereses de los demás. El amor se acobarda y enmudece ante el mal, mostrando una disposición para perdonar y olvidar las ofensas recibidas. Pablo resume brillantemente la naturaleza del amor al afirmar que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esto significa que el amor es perseverante e inquebrantable, incluso frente a las circunstancias más difíciles, como un barco que superó el naufragio, el mar más violento. El amor es la base de todas las virtudes cristianas, y es a través de él que los creyentes pueden vivir en comunión. La muerte de Pablo. Mientras tanto, el emperador Nerón acusaba a los cristianos de un incendio provocado, iniciando una persecución similar a la que ocurrió en Jerusalén. En ese ambiente de violencia contra el pueblo de Dios, Pablo fue arrestado nuevamente y llevado a un nuevo juicio, aunque esta vez su condena fue más trágica, la muerte. Se sabe poco sobre las últimas horas del apóstol antes de su ejecución. Como era un hombre de fe devota, creemos que oró a los cielos y esperó por su destino como siempre lo hizo, sabiendo que independientemente de lo que se decidiera a partir de ese punto, estaría con Dios. El pueblo de Dios no suele horrorizarse con la muerte. Es una fase que nos espera a todos nosotros, y aunque no sabemos cuándo, tenemos la certeza de que al final la recompensa es cierta. Por eso, para Pablo, poco cambiaría. Si continuara por algún intermedio divino, seguiría su curso, pero si el destino fuera aquel como el emperador decidió, sabía que encontraría al Creador y, de cierto modo,
¿Hay mayor felicidad que entrar en los reinos de los cielos? Lo que sabemos, como bien describe la Biblia, es que Pablo fue llevado fuera de la ciudad y decapitado en 66 después de Cristo. La ubicación exacta permanece como objeto de discusiones fervorosas. Este sería el final trágico de esta historia si no estuviéramos hoy, en 2024, celebrando la vida, la obra y la importancia de este hombre temeroso de Dios, un perseguidor que se convirtió en propagador, cuya vida es un ejemplo a seguir y un recordatorio vívido de los planes de Dios. No hay vida que no pueda ser tocada por la experiencia divina. Es una formidable lección de vida que revela que los caminos de Dios a menudo pueden estar pavimentados por turbulencias, pero el destino final es el suelo sagrado. Quien permanece firme ante las adversidades y reconoce su papel al lado del Creador, vivirá una vida ardua llena de dolores y pruebas. Pero una cosa es cierta: la victoria es eterna. Su historia jamás será olvidada y siempre será recordado como un hombre que renunció a los privilegios que disfrutaba para vivir una vida íntima con Dios. Como muchos de nosotros, Pablo recibió un llamado y no huyó. Por el contrario, en el momento de mayor prueba, no sucumbió. Se volvió más fuerte, cuya fe impenetrable lo ayudó a propagar lo más lejos posible las enseñanzas de Cristo. Se dedicó enteramente al plan que Dios orquestó para su vida. Lo hizo hasta el último suspiro. Vale recordar que la Biblia no es meramente un libro antiguo que narra historias épicas y edificantes. Es un libro que nos ayuda a superar los días frente a las adversidades y los ejemplos que debemos seguir. Cada persona cuya vida se narra en esas páginas presenta ejemplos reales de cómo el camino con Dios es glorioso, pero el camino sin Él es terrible. El libro sagrado nos ofrece una mirada no solo al pasado, sino para sostener nuestras decisiones en el presente y entender las consecuencias del futuro. Por lo tanto, esta historia nos alegra por revelar que Dios es misericordioso, que para Dios los planes son claros y sin turbidez, que solo Él puede alcanzar el corazón condenado y devolver luz al ser más oscuro. Hay un plan de Dios para tu vida, y Él está escribiendo tu historia desde tu nacimiento. Elige el camino más sinuoso, pero que ofrece una vida eterna de alegrías inimaginables. Tras su conversión, Pablo enfrentó innumerables dificultades y persecuciones. Fue perseguido, enfrentó la ira de los impuros e injustos, caminó kilómetros para fundar iglesias en lugares inhóspitos y desconocidos, pero su fe permaneció inquebrantable. Escribió gran parte de las epístolas del Nuevo Testamento, en las cuales compartió su sabiduría espiritual y alentó a los creyentes a permanecer firmes en su fe. Como mencioné anteriormente, los invito a leer esta obra extensa y de gran conmoción. La vida de Pablo es un recordatorio de que, no importa cuán difíciles sean las circunstancias que enfrentamos, si Dios es nuestra brújula, no hay nada que no podamos superar. Nos recuerda que seguir a Cristo no significa vivir una vida fácil y sin obstáculos, sino la garantía de que tendremos a Dios para ampararnos en la dificultad y darnos fuerzas para cargar exactamente el peso que Él cree que somos capaces de soportar. No te asustes, sin embargo, si notas que la vida te empuja en direcciones opuestas y te encuentras sin salida. Aférrate a las palabras, fortalece tu fe y sabe que incluso Pablo tuvo que dedicarse al máximo y pasó una vida distante de lo que deseaba nuestro Señor. Pero al ser invitado solo preguntó, y él, temblando y asombrado, dijo: «Señor, ¿qué quieres que yo haga?». Hechos 9:6, mostrando que Pablo no entendía claramente cuál sería el próximo paso. Estaba ciego física y espiritualmente también, pero sabía que tendría el consuelo y el cuidado de Cristo, y que solo eso bastaba. Deja que el ejemplo de Pablo edifique tu corazón y fortalezca tu familia para que, al desviarte del camino, sepas que hay misericordia y un Padre amoroso que cree en tu salvación. Que Dios continúe bendiciéndolos a todos ustedes. Hasta el próximo video.